Consuelo Saz de Bremón, ponente en el primer Congreso Camino Ancestral de Santiago. Buenas noches, Consuelo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. A ver, te presentas como investigadora de indumentaria, vida cotidiana y costumbres de la Edad Media hasta el siglo XVII, añadiendo además lo de rompedora de mitos. Exacto. ¿Añadirías algo más a este No, yo creo currículum? que está todo dicho. Pues bien, vamos por fuera. En este ámbito, ¿consideras que una vía como el Camino de Santiago, con miles y miles de peregrinos de toda Europa, servía al mismo tiempo de intercambio de costumbres, incluso de indumentaria en la Edad Media? Sin duda. Sobre todo el tema de la indumentaria. A ver, las peregrinaciones supusieron una uniformidad a la hora de vestir en casi toda Europa. Sí. Aunque en España, gracias sobre todo a la influencia musulmana, sobre todo durante la época mozárabe, sí, vamos a lucir vestidos y complementos muy originales. Voy a citar un poquito, no me voy a extender, algunas prendas, como van a ser túnicas, como las aljubas, las almejías, o como los hombres van a llevar turbantes. Estamos hablando de los cristianos, ¿eh? Sí. Como también van a llevar tiras en los bordes de estas túnicas, o las mangas muy anchas, o en el caso incluso de las mujeres van a llevar unas túnicas que eran de origen árabe. Sí. Y bueno, podría estar hablando con el tema de la indumentaria durante horas, porque ya sabes que No sé esto para mí es una pasión. Estás enamorada del tema. Sí, Una cosa, totalmente. al hilo de lo que comentas, dices que había cristianos que llevaban turbantes, cristianas que llevaban ropa, digamos, árabes. Sí. ¿Se daba el caso a la inversa? No. No, ¿verdad? No. Sí, No, porque además es que si hablamos un poco del siglo XI, XII, que todavía era más la época mozárabe, además, donde los cristianos viven en un mundo musulmán, lógicamente la influencia es más de los musulmanes sobre los cristianos. Sí. A la inversa se va a dar, pero más tarde, ya a partir del siglo XV y XVI, ¿eh? Sí. No, es curioso, ¿no? Sí. Sí. Que parece que solo sea un lado, ¿no? El que quiere participar de las costumbres, ¿no? Lógicamente también era el lujo. Sí, no, claro. Estamos en una época donde en el mundo musulmán se utilizaba mucho las sedas, las telas muy ricas, todo lo que viene del mundo bizantino, con lo cual pues son los que van a imponer un poco la moda en la península. Sí. Otro tema de los que te apasiona es la higiene en la Edad Media. Un tema además muy controvertido. Mucho. Sobre todo, hago aquí un poco de publicidad, ¿no? Nosotros que somos tuiteros, lo sabes, es una guerra que casi yo creo que tenemos perdida, pero bueno, ¿no? Sí, entonces, ciñéndonos un poco a lo que es el camino, ¿los albergues de peregrinos en la Edad Media permitían el aseo de aquellos que acogían? Por supuesto. A ver, en cada albergue, en hospitales, en santuarios, tenían la obligación de practicar la llamada hospitalidad monástica. Sí. A cada peregrino se le debía ofrecer habitaciones limpias y la posibilidad de bañarse. Sí. Además, para entrar en los santuarios se debía de purificar el cuerpo. En el caso concreto de Santiago de Compostela estaba la Fuente del Paraíso, donde, según las crónicas, podían entrar hasta 15 personas y ahí se aseaban antes de entrar en el templo. Es decir, había que hacer un baño de purificación. Y un detalle interesante que he encontrado es un códice llamado La Preciosa, que es de principios del siglo XIII, donde se habla de unas mujeres que se encargaban de los peregrinos. Les cuidaban los pies, les lavaban, les afeitaban las barbas y también cortaban los cabellos. Así que, bueno, la higiene era muy importante.
y hay que ya acabar un poquito, o por lo menos intentar acabar con ese mito de que en el mundo cristiano todos iban sucios. No, hay que indudablemente, con los datos que das, cambian un poco la imagen que se tiene del peregrino, ¿no? Esa, sí. Que casi llegando a Compostela, pues casi en harapos, sin afeitar, sucio. Sí. ¿No? O sea, que realmente... Entonces... Hombre, además, bueno, yo no sé en cada cuántos kilómetros había un albergue o había un santuario, pero aunque fueran 5 o 10 kilómetros, los que fuera, en aquellos sitios tenían la obligación de tratarlos de ofrecer... bien y ofrecerles un mínimo de aseo, ¿eh? Sí. No, es ver, más de uno se estará sorprendiendo, ¿no? En este momento, porque es eso, es la imagen que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Que se nos ha transmitido. ¿Tú crees que sentía el peregrino la imperiosa necesidad, como dice San Bernardo, ¿no?, de mantener limpia el alma y el cuerpo, sobre todo cuando se postraban ante el apóstol? Sí, totalmente. Como he comentado, era necesario unos baños de purificación para poder entrar en los santuarios. Como tenían que presentar ya, tenían que purificar el alma, lo primero que tenían que purificar el cuerpo. Exactamente, sí. Así que sí, completamente. El continente y el contenido. Exacto. ¿No? Que al fin y al cabo que era el mensaje, ¿no?, que daba San Bernardo, ¿no? O sea, claro. O sea, si mi cuerpo lo tengo sucio... Claro, no. En todos los monasterios los clérigos tenían esa obligación, no solamente purificar su alma, sino también el cuerpo. Había baños en los monasterios. Sí. Venga, va, que te voy a dar oportunidad de que te desfogues un poco. ¿Por qué crees que hay esta visión de la Edad Media? Pues, a ver, yo creo que todo esto viene de la época de la Ilustración. Esa idea de esta gente que se creía superior con respecto a otras épocas, sobre todo la medieval. Y entonces había que pensar, a ver, estamos en la Ilustración, bueno, siglo XVIII, siglo XIX también, las ciudades tienen estas dificultades de higiene. Bueno, nosotros que somos superiores, pues la Edad Media tenía que ser muchísimo peor que nosotros. Sí, claro. De todas maneras, también viene ya desde la idea de una Edad Media oscura, ya viene desde el siglo XVI, ¿eh? Sí. Que hay escritores, pensadores de aquella época que la ponían ya oscura, ¿eh? Y además el cine tampoco ha ayudado mucho. Nada. Bueno, eso es lo peor. Bueno, el cine y la televisión, ¿no? El cine, todas las series de televisión, las novelas también. Todo en ese sentido están haciendo un flaco favor a... Sí, porque además, como seguidor que soy tuyo en Twitter, la verdad es que ya no solo es la imagen general de la época, sino lo que tú comentas, ¿no? Los fallos increíbles que las series o las películas cometen en la vestimenta que llevan en esa época, ¿no? Lo que también llama un poco la atención. ¿Tanto cuesta, no sé, tener un especialista que te diga esto no, esto sí? A ver, hay asesores buenísimos. Yo conozco algunos personalmente. Sí. Y de verdad que saben un montón y que dicen cómo tiene que ser la indumentaria de esa época, pero visto lo visto, no les hacen ni caso. Vale. No les hacen ni caso, ¿eh? Siempre ponen excusas de si ¿cómo se dice esto? Ay, se me ha ido de la cabeza. La actriz o el actor no le sienta bien, ¿no? Con esa ropa, que si la gente no lo va a entender. Sobre todo echan la culpa al espectador. Vale, ¿sabes? Entonces, la culpa es nuestra. Sí. No, porque es eso, ¿no? Llama la atención. Ya puestos a hacer un vestuario, pues lógicamente cíñete, ¿no? A lo que marcaba aquella época. Bueno, en fin, son cosas. Como rompedora de mitos que eres, si tuvieras que destacar dos que te causan especial interés o especial irritación, ¿cuáles serían? Bueno, aparte de la higiene, hay otros dos que yo siempre intento desmitificar, que es
el del derecho de pernada, que nunca existió, Sí. y luego el de la Inquisición, que mató a miles de brujas en la Edad Media. Sí. Esos son los que más intento combatir. Pues venga, desmitifica. Ay, yo me podría pasar horas con ese tema. Ya sabes que en Twitter hago hilos Sí. sobre ello. Sí. Y tengo el del derecho de pernada, que, bueno, si la gente tiene Twitter y le interesa, puede ir viendo cómo voy desglosando ese mito, que ya de por sí el derecho de pernada, como esa terminología no existe. Sí. Y como ¿cuál he dicho? El de las brujas, la Inquisición. Sí. También, pues, creo que, bueno, eso no me acuerdo si hice el hilo, yo creo que sí que hice un hilo sobre ello. No, o sea, es que, a ver, las cifras están ahí, o sea... Sí, no lo tengo. La Inquisición, yo hacía la pregunta, ¿la Inquisición española persiguió, torturó y mandó a la hoguera a miles de brujas? Siempre contesto con un no. Exacto. Entonces lo voy desglosando, lógicamente. No, que las cifras están ahí, ¿no? Lógicamente, sí que es verdad que la Inquisición calvinista era mucho más radical que la digamos, la católica, en este caso. O sea, en los países protestantes se dan más... Claro, en el siglo XVI y XVII. Más condenas, evidentemente, a la hoguera, por decirlo de alguna manera, que la Inquisición, ¿no? De aquí. Pero bueno, es de estas cosas que es difícil rebatirlas porque, claro, la gente no... A ver, que leyendo todo se aprende, ¿no? Pero bueno, son ya cosas que la tenemos. Por ejemplo, el derecho de pernada, que también es una cosa que a mí me llamó la atención. Sí. Porque yo creo que, a ver, evidentemente, y más en aquella época, pues seguro que hubo algún señor feudal pues que se sobrepasó, pues posiblemente, claro. Pues claro, eran los dueños de haciendas y de personas, ¿no? Sí. Pero de ahí a intentar, ¿no? Que todo señor feudal, no sé, pues claro, hay una diferencia. Además que a eso simplemente se la llamaba violación, no había más. Sí, exactamente. Era una violación, pero no había tal derecho. Es decir, no iba el señor y decía, yo voy a hacer esto porque... Sí, porque me lo permite... una ley que me lo permite. Sí, exactamente. Sería pues el abuso por el abuso, simplemente, claro. O sea, nada más. Sí. Retomando un poco el camino, cuentan que Santa Bona, italiana, que vivió entre los años 1156 y 1207, peregrinó nada menos que 9 veces a Compostela. Ya es mérito en aquella época, además, Sí. Ya es mérito. ¿Era habitual ver a una mujer peregrinando por esos caminos de Dios? Absolutamente. Mira, otro de los mitos que también trato de combatir es el de que la mujer medieval estaba en casa y con la pata quebrada, o que la trataban igual que al ganado. Sí. Tristemente hay gente que piensa eso. Sí. Bueno, pues las mujeres también peregrinaban. Sí. Y bueno, no hay muchos trabajos sobre este tema, y lo que he podido encontrar comentan que en general las mujeres pues iban a caballo o en carretas. Sí. Por supuesto también podían ir a pie. Sí. Sí, que también peregrinaban, las mujeres de la nobleza o las mujeres humildes. Sí. Y en el caso de las mujeres de la nobleza solían ir acompañadas o bien del marido o bien con caballeros, clérigos o servidores. Sí. De todas maneras también había mujeres que viajaban solas. Y la mayoría, esto sí que es verdad, eran viudas. Sí, vaya hombre. Sí. Hombre, tenían más libertad. Hay que entender. Sí, hombre, claro, si no estaba el marido, sí, lógico. Sí. Y entonces tenían más libertad. Además, supongo que serían viudas, que ya sus hijos son mayores, y entonces tienen esa libertad para poder moverse de un lado a otro. Algún mal pensado estará pensando ahora que iban a dar gracias al apóstol por haberse quedado viudas. También, sí. No me extrañaría nada. No, también sí. Sí. Hombre, dicen, según he leído, parece ser que peregrinaban para pedir el eterno descanso del marido. ¿Ves? Claro. Ahí. Exactamente, que somos mal pensados.
Ay, ay. Y luego, bueno, también para cumplir alguna promesa. Sí, la promesa, sí, de los hijos o de estas cosas. Sí. Sí. Bien, como dime. Dime tú. No, hay un detalle que me pareció muy interesante, y es que, por ejemplo, desde las Islas Británicas viajaban mujeres en barco hasta Santiago de Compostela. Sí, curioso. Sí. Curioso. Sí. Y a ver, es que estoy mirando aquí, hay una cosa que me parecía también muy interesante, es que en el siglo VIII, en un concilio, se prohíbe a las mujeres peregrinar. Vaya. Sí, porque parece ser que algunas se instalaban o en Roma o en Santiago de Compostela y se dedicaban a la prostitución. Ah, bueno, entonces ya... Y entonces, pero eso no surtió efecto, ¿eh? Corramos un tupido velo. Eso. No, bueno, vamos, Sí, las mujeres siguieron peregrinando... Sí, con o sin permiso. Sí. Exacto. Como he dicho en tu presentación, tendremos el honor de que seas ponente en el primer Congreso Camino Ancestral de Santiago del año que viene. Dinos el título de tu conferencia y haznos un pequeño avance de con qué nos deleitarás. A ver, creo que recordar que era, es que no lo tengo aquí, creo que era la indumentaria en el siglo XIII en la ruta jacobea. Pasarela de moda en la ruta jacobea, creo que era. Bueno, no me acuerdo, es que no lo, sí, bueno, no lo tengo a mano. Sí. Pero mira, sí que te voy a dar unas pequeñas pinceladas. Voy a hablar sobre la indumentaria en el siglo XIII, de cómo en este siglo la burguesía toma fuerza y empieza entonces a vestir con lujo, sí. Es decir, imita a las clases altas, va a aparecer el terciopelo, se va a usar con más fuerza la seda y las pieles, sí. Cómo Francia influye en el resto de Europa, y cómo España seguirá con sus peculiaridades, como ya he comentado antes, por esa influencia musulmana, y todo esto lo voy a enmarcar en una peregrinación también, sí. Por las rutas jacobeas, mirando capiteles, tallas y tejidos, y bueno, todo aquello que sea figurativo, donde aparezcan personajes, hombres, mujeres, en toda... todavía no lo tengo muy pensado, pero voy a intentar que sea desde Barcelona hasta, o desde Cataluña hasta Galicia. Muy bien, camino ancestral. El camino ancestral que estamos aquí reivindicando. Sí, que además está más cerca de Francia y las influencias además con el vestido, la indumentaria, va a ser mucho más fuerte. Seguro que será una maravilla de conferencia. Eso espero, y que por lo menos guste. Seguro, eso seguro. Pues bueno, Consuelo, si quieres añadir algo más, tienes los micrófonos a tu disposición. No, nada más. Que yo espero que estos mitos vayan desapareciendo y que, sobre todo, animar a la gente a estudiarlo, a buscar información y que no se quede con lo primero que le digan. Incluso yo, cuando comento algo, siempre digo, pero luego investiga por tu cuenta. Sí, no te quedes con lo que yo diga. No, exactamente, investigar, contrastar y exactamente. Siempre. Esa es la clave. Pues muy bien, Consuelo, ha sido un enorme placer tenerte en el programa. Igualmente. Espero poder repetir en otra ocasión. Fenomenal. Pues nada, buenas noches, Consuelo. Venga, buenas noches. Y hasta Twitter. Muchas gracias. Nos hablamos. Exacto, venga, un abrazo. Un abrazo.